Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda como siempre Graciela Ramírez y en compañía infaltable de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? ¿Cómo te va estas últimas semanas del año? Pues abrazándote a la distancia, así como a nuestros amigos y amigas que están interesados en estos temas. Ya sabes que siempre ando buscando ahí algunas frases, cuestiones que nos inviten a la reflexión, y encontré esta del gran Víctor Hugo. A ver qué te parece. Intentar, desafiar, persistir, perseverar, ser fiel a sí mismo, pelear a brazo partido con el destino, dejar asombrada la catástrofe cuando ve que poco miedo nos da. Ora enfrentarse al poder injusto y ora rebelarse contra la victoria ebria, resistir, plantar cara. Ese es el ejemplo que necesitan los pueblos y la luz que los electriza, decía Víctor Hugo. ¿Qué te parece? Pues una gran frase que nos deja reflexionando y que es muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, José Ángel. Creo que hay que ponerla en práctica y ver qué podemos hacer con esta situación, ¿no? Que creo que para toda la gente ha resultado difícil, porque los cambios siempre son difíciles de aceptar, de encontrar nuevas salidas, de buscar otras oportunidades, y pues en eso estamos todos, ¿no? Efectivamente, y el tema que vamos a abordar hoy en El fin justifica los medios tiene que ver con eso, con lo que está sucediendo hoy, porque una de las grandes ventajas que ha dado Internet a la radio, por ejemplo, es la de superar una de sus llamadas debilidades, es decir, la fugacidad del mensaje. Ahora podemos oír posteriormente un programa que pues no pudimos escuchar en vivo a una hora determinada. Podemos volver a escuchar alguna parte o todo el programa, incluso compartirlo, guardarlo en nuestra computadora o en los dispositivos que utilicemos. Y este avance tecnológico ha dado lugar a lo que ahora llamamos podcast. De esto vamos a conversar con Alejandro Josep Esteinu. Él es director de una empresa que se llama Audiora. Va a estar muy interesante la entrevista, les invitamos a que se queden. Además, vamos a ofrecerles nuestro recuento semanal de las noticias de comunicación más importantes. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias. El 1060 de amplitud modulada, que ahí sigue dando la batalla, el 96.5 de FM o vía internet en todo el mundo. A todas aquellas personas que lo hacen a través de las emisoras que se enlazan a esta señal. Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Radio Universidad Autónoma de Baja California. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Igual a Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Bueno, y muchas personas que nos escuchan a través del podcast que se sube a las redes sociales y a la página de Radio Educación. Lo invitamos a participar, nos interesa muchísimo su punto de vista. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y vamos ahora a escuchar Notimedios, la selección de noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por Ángeles Medina. Notimedios.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenó nuevas medidas a América Móvil para incentivar la competencia del mercado y reducir el papel preponderante de la telefónica en el sector. Tras darse a conocer estas nuevas medidas, la empresa que agrupó a Telcel, Telmex y Telnor afirmó que impugnará la resolución del IFT que se realiza cada 2 años, pues asegura que no se consideraron los cambios que América Móvil ha realizado en este sentido. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en su administración se acabó la práctica de dar dinero a los medios de comunicación para que hablen bien del gobierno, como se hacía en el pasado. Al defender los contratos que se otorgaron a 2 empresas de publicidad para la realización de diversas campañas, Sheinbaum destacó que en la administración pasada se entregaba dinero en efectivo a portales de noticias, periódicos y medios en general por fuera del presupuesto, pero advirtió que eso se terminó y señaló que en su administración hay total libertad de expresión y transparencia. Especialistas afirman que las modificaciones en el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, así como en el Código Fiscal de la Federación, para exigir a las plataformas digitales el mayor cumplimiento de requisitos fiscales, representará inevitablemente un aumento en los precios para los consumidores finales. La Agencia de Noticias del Estado mexicano dio a conocer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le notificó sobre un juicio de imputabilidad promovido por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, con el que se busca que la autoridad laboral tenga la opción de concluir la huelga. El director jurídico de Notimex, Víctor Fernández, señaló que mientras se ofrece diálogo para solucionar el conflicto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son omisas y parciales en todo momento a las pretensiones de los huelguistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a trabajadores y autoridades de la Agencia de Noticias del Estado mexicano a dialogar y buscar acuerdos para solucionar antes de Navidad el conflicto que mantiene la agencia desde hace 10 meses. El mandatario afirmó que si no hay acuerdo, corresponderá a la Secretaría del Trabajo, por ley, buscar una solución. Tras este llamado, las autoridades de Notimex expresaron su disposición a retomar el diálogo con el Sindicato Único de Trabajadores. Sin embargo, señalaron que lamentablemente ha sido imposible debido a que el sindicato, liderado por Adriana Urrea, ha exigido imposibles como la entrega de 223 plazas y la reinstalación de personas que en su mayoría han sido denunciadas por irregularidades en el desempeño de su trabajo. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer que en los últimos 10 años se han triplicado los ciberataques, por lo que estos ya representan una amenaza a la estabilidad financiera. El organismo destacó que con el aumento de la dependencia de servicios financieros digitales, también crecieron los ataques, cuyo blanco preferido ha sido el sector de servicios financieros, en el que muchos sistemas todavía no están preparados para hacerles frente, debido a que la coordinación internacional en esta materia todavía es débil. Integrantes del colectivo 24F Coalición Vida y Libertad Julian Assange se manifestaron frente al Palacio de Bellas Artes para exigir a las autoridades británicas cesar el aislamiento en el que se encuentra desde hace casi 2 años el fundador de Wikileaks. Edith Cabrera, integrante de la organización, destacó que el confinamiento en que se mantiene a Julian Assange es una forma de tortura física y psicológica, por lo que exigió que se le permita tener actividades al aire libre. Y en noticias internacionales, en Moscú, Edward Snowden, ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, solicitó al presidente Donald Trump un acto de clemencia para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. A través de su cuenta en Twitter, Snowden afirmó que solo Donald Trump puede salvarle la vida a Julian Assange, por lo que le escribió que si puede conceder un solo acto de clemencia durante su mandato, por favor, libere al fundador de Wikileaks.
En Francia continúan las protestas contra una iniciativa que limita la grabación de policías en acción. Ante las protestas, el presidente Emmanuel Macron aseguró que los agentes con conducta violenta y actitudes racistas deberán ser rastreados y sancionados. Además, anunció planes para abrir una plataforma en Internet que permita a la ciudadanía presentar denuncias y participar en discusiones sobre el proceder indebido y prejuicioso de los policías. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Hay una gran diferencia entre las personas que están informadas y las que no. Pensamos que las que están informadas pueden tomar mejores decisiones en el cotidiano. Así que le invitamos a consultar Notimedios en la página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, o en el blog, como usted escuchó, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Participe, Twitter, @Radio El Fin, Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Y, mi querida Graciela, tenemos mensajes de los amigos radioescuchas que se toman la molestia, o no la molestia, tal vez ese deber de participar en la construcción de un espacio público. Ernesto Luna nos dice, el consumo innecesario es un robo a la naturaleza. Seamos verdaderamente cristianos, seamos verdaderamente espirituales. Incluso no generemos más entes de consumo, menos hijos o simplemente no hijos. Esto nos lo dice Ernesto Luna en relación al contenido de nuestro programa anterior. Así es. Luisa Martínez Alcaraz dice, buena la entrevista sobre consumismo. Cuando volvieron con el rollo de los medios públicos le cambié. Ya sabemos que tienen poco presupuesto, pero no son los únicos. No hay dinero ni para la salud. Y sí, creo, mi querida Graciela, que a veces somos un tanto cuanto monotemáticos. Estamos embebidos en nuestra materia de trabajo y nos parece importante. Y aquí está la posición de la señora Martínez Alcaraz, que nos recuerda que hay temas y hay otros espacios en los cuales la ciudadanía está haciendo definiciones muy importantes, ¿no? Sí, solamente unos fragmentos para dar a nuestros radioescuchas información sobre cómo vamos, ¿no? Pero el tema de la vez pasada pues fue también sobre el tema del consumismo navideño, cosa que pues es muy ad hoc a este mes de diciembre, que pues muy poca gente escapa a estos compromisos que muchas veces son más compromisos, pero a veces son gustos también, ¿no? O sea, tenemos esas ganas de regalar y de ir y comprar, que tal vez es algo, pues una cosa que en esta pandemia pues se ha acentuado porque hemos visto como más limitadas nuestras posibilidades de salir, de ver productos, de comprar por ahí alguna cosita. En fin, Jimena Gómez Chávez, ella nos dice, gracias por los tips para comprar buenos teléfonos. Mi hijo me estaba convenciendo para que le comprara un teléfono de 12,000 pesos, pero después de su programa ya lo dudo, dice, tendrá que convencerme. Uy, pues bueno, esperemos que su hijo no se enoje con nosotros. No, bueno, y si se enoja es por su bien, la verdad, ¿no? ¿Qué edad tendrá el hijo? Porque hay hijos que, bueno, siguen con sus familias a los 35, 40 años, mi querida Graciela. Así es, bueno, un teléfono de 12,000 pesos ya da pendiente. Pues vamos ahora a nuestro programa, tiene varias secciones, como ustedes saben. Ahora vamos a presentarles esta entrevista sobre los podcasts. La entrevista. El auge del podcast en la pandemia. Tal vez sea el confinamiento al que nos ha obligado la pandemia, que las búsquedas de Internet se han incrementado considerablemente, sobre todo en temas de información y entretenimiento. El podcast es uno de los contenidos que han registrado un aumento en número de visitas y se han convertido en tendencia, una tendencia que va en aumento. Los podcasts son programas generalmente de audio que pueden escucharse en cualquier momento a demanda del escucha. Muchos programas de radio se convierten en podcast para que puedan ser escuchados en cualquier momento y cuantas veces se desee. Otros podcasts son hechos directamente para escucharse por Internet, sin intención de transmitirse por aire en una radiodifusora.
El asunto es que esta forma de comunicación está ganando muchos adeptos, tanto del lado de quienes gustan de escuchar como de aquellos quienes se interesan en crearlos, realizarlos y difundirlos. Es una actividad apasionante que, si bien ha logrado seguidores, nos preguntamos si ya encontró del todo un modelo de negocio que la haga sustentable. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, mi querida Graciela. Así es, vamos a platicar con nuestro querido Alejandro Joseph Steinú. Él es director de Audiora, una productora de podcast y de blogs que difunden a través de Internet. Él es un apasionado de la radio, tiene una larga experiencia como productor en el IMER, también fue director de investigación en este mismo instituto y bueno, ahora ha emprendido este maravilloso proyecto de Audiora en donde tienen podcasts muy interesantes que vamos a conocer hoy. Bienvenido, Alejandro, qué gusto que estés por aquí con nosotros. Muchas gracias, Graciela. ¿Qué tal, José Ángel? Pues al contrario, el gusto es mío de poder platicar un poco con tu enorme audiencia a la cual envío un saludo. Es un placer como siempre. Bueno, adelantábamos una probable definición del podcast. ¿Cómo lo entiendes tú, Alejandro? ¿Qué lo distingue de un programa de radio? ¿Qué es el podcast? ¿Habría una traducción, algún término en español para este término en inglés? Sí hay, aunque no es un término estrictamente aprobado o una definición estrictamente aprobada por todas las personas, el origen de la palabra se supone viene de una mezcla entre estos aparatos iPod, que eran de la compañía o son de la compañía Apple, y broadcast, la terminación cast, se la pegan al pod y entonces queda el podcast y hace referencia a pues justamente un tipo de distribución de contenidos de audio. La definición que ya adelantaban ustedes me parece muy precisa en el sentido de que no termina de entenderse exactamente qué es el podcast. ¿Son programas de radio que están a disposición o son programas de audio que se hacen para una salida no necesariamente radiofónica? Y ahí pues hay miles de variantes y miles de posibilidades que hacen que definir estrictamente el podcast pues sea un poco una necedad, digamos, un despropósito, en el sentido de que pues, nos podríamos referir a esto estrictamente como esta forma de distribución de audio, sea el audio que sea, ¿saben? Pero no video, porque en algunas definiciones encontramos que también puede ser de video. ¿Tú qué opinas? Es correcto, sí. Sí, al video le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Y entonces esos les han llamado videocasts. Pero estrictamente podcast, esa es una muy buena acotación, Graciela. Se refiere estrictamente a la distribución de contenidos de audio. Muy bien. Ya. Bueno, pues ya entrados con esto, dinos cuáles otras características puede tener un podcast en cuanto a, no sé, duración, periodicidad, si hay géneros dentro del podcast. Sí, bueno, la verdad es que estamos hablando de un universo tan vasto que es difícil empezar a encontrar lo que está funcionando. Y cuando uno piensa que ya lo tiene, es como, ¿no? Cuando estás tomando un puño de arena, ¿no? Se escapa entre los dedos y ya eso que tú pensabas que era ya no es. Desde mi perspectiva, dentro de los 850,000 podcasts que hay disponibles, según estadísticas, algunos se van un poco más arriba, bueno, bastante más arriba, hasta 1,500,000, y los 30 millones de episodios que hay, uno puede empezar a ver qué es lo que parece que está funcionando y qué es lo que parece que no. Y en ese sentido, hay pocas encuestas que nos hacen saber que algo está funcionando o no, pero una de ellas es la que hace la compañía Edison Research en Estados Unidos, que además este año hace un estudio específico o centrado en los latinos en Estados Unidos. Es muy interesante porque las costumbres de escucha también dependen obviamente de la región. Entonces, los latinos, por ejemplo, buscan que un podcast sea entretenido, que les permite estar al día, relajarse. Algo muy importante que no toda la radio lo tiene. Radio Educación sí, pero Radio Educación es una excepción en el dial, pienso yo.
buscan podcast para aprender nuevas cosas. Entonces, esta sed de aprender los ha acercado a lo específico que puede llegar a ser un contenido de un podcast. Pero también lo hacen para sentirse inspirados, para pues, tener compañía, para evadir. Un poco se yuxtapone con lo que ya hace la radio en estricto sentido, ¿no? Y lo que sabemos de la propia encuesta es que las razones para no escuchar un podcast, una de ellas es que son demasiado largos. Otro elemento, perdón, es que se piensa que hay que pagar suscripción o no se sabe cómo escuchar o no cubren temas de interés, lo cual me parece un poco, pues una paradoja, ¿no? Teniendo 850,000 opciones, que no haya una que cubre el interés de la persona que quiere escuchar. Es un poco increíble, pero Ujú. sucede. Y sucede porque los formatos a los que se recurre en el podcast tienden a ser los mismos. Tienden a ser, podemos pensar que hay estos programas de comentario, ¿no? Donde una persona expone un tema casi como si fuera un gurú del tema y pues son programas que están asociados como al coaching. Ese tipo de programas existen muchos en podcast, pero también hay muchos de mesa redonda, de charla, de plática entre Ujú. amigos. De hecho, un poco así surge el podcast, ¿no? En esta rama muy amateur de la producción radiofónica, ¿no? Dicen, a ver, yo quiero hacer algo como radio, pero pues no puedo hacer radio porque radio tiene una serie de filtros que pues no me permiten estar ahí. Entonces, yo quiero hablar de la Guerra de las Galaxias. Y entonces tengo dos amigos que hablan de las Guerras de las Galaxias, también les gusta, son apasionados. Voy a hacer una grabación con ellos y la voy a subir. Y un poco así empieza el podcast, ¿no? Y entonces esta charla sin un sentido académico, sin un sentido radiofónico, desde luego, sino simplemente como una exposición de una charla entre amigos, es de lo más común. Y así hay muchísimos. Y esos programas pueden durar 3 horas, 5 horas, y no hay problema, ¿no? Ese es el formato que están utilizando. Pero también hay entrevistas, que es un también formato muy recurrido. Hay reportajes que aquí en México no los hay tanto, pero sí en Estados Unidos es muy común que la escucha de podcast de reportajes sean de las que ocupan los primeros lugares. Y luego ya de una manera un poco más reservada, pues están los radiodramas, los programas experimentales, los programas que yo les llamo al diablo las reglas, ¿no? Que hacen básicamente lo que se les antoja. Y está bien, es un medio en donde eso se permite. Pero sí tienen una rúbrica, vamos, están identificados como una serie con una identidad, ¿no? En O muchos pueden ser casos así sí. sueltos, Hay un asunto que a mí siempre me ha parecido muy interesante que le llaman la regla de los 7, que es básicamente dentro de estos 850,000 podcasts que hay disponibles, pues algunos no están disponibles, digamos, de una manera constante. Le llaman la regla de los 7 porque se han dado cuenta también por cuestiones estadísticas que entre el programa 6 y el 7 se acaba el esfuerzo de la persona que está haciendo el podcast. Es decir, puede hacerlo tan formal o tan informal como uno quiera, pero al programa número 7 como que la gasolina se acaba, si me permiten la expresión. Y entonces el contenido se detiene ahí y entonces de los 850,000, pues hay que reducir todos esos que se acaban, que son un porcentaje muy alto. De todos modos nos quedarán 400,000, 300,000, pues es una cantidad inmensa de contenidos. Contenidos que obviamente entre más serio es uno con la propuesta, pues mejor se van presentando. Como decías, Graciela, pues tienen obviamente sus rúbricas, tienen sus secciones, si es que es un programa más como de revista, tienen un buen equipo para grabar y eso hace que la oferta total pues se vaya reduciendo, reduciendo, hasta dejarnos en muchos casos, que es el de México, con una oferta que es a veces muy similar a la radiofónica. De hecho, los programas que ocupan los primeros lugares en términos de ranking en podcast en México,
pues son programas que se recuperan, o varios de ellos se recuperan de la radio. Ahí está estos de La Corneta, y ahí está Marta de Marta de Baile, baile. ¿no? Y son programas que han encontrado que pues tienen un público también ahí que está dispuesto a escucharlos pues cuando tenga tiempo, y pues se vuelven sus acérrimos seguidores, ¿no? Claro. Bueno, pues hay varias cosas que surgen, mi estimado Alejandro Joseph Esteinu. Pienso, por ejemplo, en el medio, en el Internet y la apropiación que la sociedad hace del medio, estos amigos que se juntan hablar de un tema del que son apasionados y que no pasan de 7 programas, como bien dices. Pero luego se da una profesionalización también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en México? Me acuerdo de Olayo Rubio, por ejemplo, que fue 2005. Él inició con podcast en México y pegó con tubo, ¿no? ¿Qué nos dices? Es correcto. La situación en México es un poco similar a la de Estados Unidos, pero con un desfase, yo siento, como de unos 10 años por lo menos, ¿no? Entonces, en el caso de México, así como, pues ya mencionabas, José Ángel, que hay unos programas que se recuperan de la transmisión radiofónica, hay otros que hacen celebridades, producen celebridades. Hay esfuerzos muy individuales y por último están los esfuerzos que se pueden adscribir en pues una especie de colectivo de podcast. Y ahí está justamente el caso de Convoy, que es el de Olayo Rubio, y la gente que está, ahí está Rulo, y está Julio Martínez, en fin, todo un equipo asociado a la radio comercial en un inicio, a Radioactivo, que pues vieron una beta de posibilidad cuando se acabó ese proyecto de seguir presentando sus contenidos a través de podcast. Y ya lo anunciaba Graciela, o no me acuerdo si tú, José Ángel, al principio de esta parte del modelo de negocio. Convoy como modelo de negocio, quizá lo vemos un poquito más adelante si les interesa, pero es un modelo de negocio muy especial a comparación de otros colectivos, como puede ser Dixo, que también fue de los primeros colectivos de podcast, que apostó ahí a las figuras dentro de sus podcasts. Y entonces teníamos a gente como Abel Membrillo, o teníamos a gente como Fernanda Tapia conduciendo estos podcasts. Luego hay otro que es Puentes, también fue un esfuerzo muy loable, un esfuerzo de un colectivo que trató de expandir toda la posibilidad de contenidos, y tenían un aproximado de 30 podcasts ahí disponibles para la gente. Y muy recientemente, a comparación con los otros, está Así Como Suena, que también pues tiene esta beta un poco más periodística. Y finalmente, pues yo incluyo ahí Audiora como otro de los esfuerzos de colectivos de podcast, pues que están buscando encontrar algún tipo de espacio. Ya no, y el problema ya no es el espacio, el problema es más bien la fórmula para hacer sostenible ese espacio, ¿no? Ahora ustedes, ¿qué oportunidades vieron como para lanzarse a una empresa como esta, Audiora, y qué han podido lograr? Vemos en su página que tienen muchas producciones como el pequeño podcast del jazz, Crónicas de Asfalto, Por Vía de Mientras, Hipnótica, que me gusta mucho Hipnótica, Solo por Curiosidad, Enchular tu Historia, que es una serie donde puedes tú mandar una historia y ustedes hacen una versión radiofónica. Está muy interesante. Cuéntanos. Pues gracias por esas palabras, Graciela. Sí, hay una oferta importante en Audiora. Siempre nos gustaría que fuera más. El esfuerzo de Audiora comenzó un poco como, pues en este intento de hacer que, así como había una representación de los hacedores de la radio comercial dentro del mundo de los podcasts, nos parecía importante que también dentro de los hacedores de radio pública, pues ustedes son un gran ejemplo de ello, y pues otros, como pues está Eric Montenegro, Memo Bautista, pues se pudieran sumar y tener una propia representación dentro del universo de los podcasts, y que pues jalaran un poco ese estilo de producción que definitivamente es distinto al comercial, aunque pues también tiene muchas zonas en donde se yuxtapone. Y la oferta que quisimos o que estamos buscando justamente en Audiora, pues es la de la diversidad y la de encontrar otra forma de narrativa.
Es un poco complicado, o no sé, no es la palabra complicado, pero es un poco un despropósito, otra vez voy a recurrir a esa palabra, decir otra narrativa. Pues otra narrativa es demasiado amplio, ¿no? Es una ambición muy grande, pero sí, en terreno de lo ideal, pues es lo que estamos buscando, cómo contar lo que se puede contar, pero de maneras distintas. Ahí encontramos, por ejemplo, Hipnótica, que es una especie de radiodrama unipersonal, en donde pues se presentan 10 historias que están conectadas, por lo menos en su ¿Qué te primera parece, temporada. ya que estás Bueno, hablando de sí, este podcast Hipnótica, si escuchamos un fragmento? ¿Te late? Venga de ahí. fantástico, sí, sí. A partir de este momento, estás bajo nuestro poder. A partir de este momento, estás bajo nuestro poder. Hipnótica, hipnótica. Este programa no trabaja con géneros musicales ni clasificaciones realizadas por ser humano alguno en esta tierra. Es simplemente música, arte. Este programa trabaja con la mente, con las esquinas de los recuerdos, es visceral y constantemente provoca mareos en el corazón. Asimismo, le notificamos que no tenemos empacho alguno en liberar constantemente las mariposas apresadas en el estómago. Este no es un programa de radio, es una experiencia de vida y a partir de este instante están bajo nuestro poder. Cierren los ojos, vamos hacia atrás. No mucho, no poco. Lento. Un punto fijo. Un solo punto. Hipnótica. Nuevamente, entrarás en la cabeza de otra persona cuya historia está conectada con otras 9. En cada inmersión hay un dejo de ti, una mirada, un guiño. Ninguna historia nos debe ser ajena. Siempre son pedazo roto o destino de otras. En la anterior inmersión de Hipnótica, tu camisa color crema abierta hasta el tercer botón, que remata sus mangas con unas mancuernillas algo ostentosas. Y Duval vestiría justo así. El sonido de un celular te asalta. Hay timbres que deberían estar prohibidos. Sacas de la bolsa de tu camisa una libreta café, imitación de cuero y algo vieja. En casa todo parece igual, con excepción de que no hay nadie más, ni siquiera el gato. Notas que por debajo de tu puerta te han lanzado un sobre. Tengo entendido que el span de atención, como le llaman, ¿no? La capacidad de atención de las personas que estamos trabajando y metidos en Internet se ha reducido, y a lo mejor 25 minutos ya es mucho tiempo cuando hay, digamos, que ofertas que tienen que ver con 2, 3, 4, 5 minutos, ¿no? Es correcto, pero haría una pequeña anotación al respecto de cómo se escucha un podcast. Cuando escuchas un podcast, yo pienso que es como cuando vas al cine. Es distinto a como escucha uno radio o como cuando escucha de pronto uno música, que puede tenerlo de compañía y que puede estar ahí sonando, y no necesariamente tienes que estar poniendo el 100% de tu atención, salvo si estás escuchando su programa, entonces hay que poner toda la atención. Pero en general, cuando uno escucha un podcast, está con la intención de escuchar ese contenido. Y no, entonces, permite tanta invasión de otros factores que pueden distraer la atención. Está uno escuchando el podcast normalmente con audífonos. No siempre, ¿eh?
pero está escuchándolo en muchas ocasiones con audífonos. Como más personalizada la escucha, ¿no? Correcto, es mucho más personalizada. Y como ya seleccionaste el podcast y el tema que quieres escuchar, le vas a prestar quizá un poco más de atención o vas a disponerte de mejor manera para escuchar el contenido. Ujú. Por eso es que cuando el contenido no está bien hecho o el contenido está mal grabado en términos técnicos o es muy largo, pues también sientes como una especie de falta de respeto. Dices, a ver, yo te estoy dando mi tiempo. Ya seleccioné tu podcast dentro de todo este universo. Ya seleccioné tu tema. Y resulta que está mal, se escucha mal. Pues mira, me caes muy bien, pero no voy a dedicar más de mi tiempo a escuchar algo que me está lastimando el oído o, ¿no? Me cuesta trabajo Claro. escuchar. O, oye, yo sé que tienes muy buena conversación con tus amigos que les gusta Star Wars y puedes platicar 3 horas con ellos, pero yo no tengo 3 horas quizá para escuchar. Ujú. Ahora, decía yo al principio que cuando uno piensa que ya desarrolló una regla en este nuevo o reciente universo del podcast, pues es como arena en la mano, ¿no? Ujú. Sí, la verdad es que hay grandes podcasts que duran muchísimo tiempo. El Joe Rogan Show es uno de los más exitosos, incluso es de los primeros que tiene exclusividad en un agregador como Spotify. Ese programa tiene de duración 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Claro, el conductor es un excelente entrevistador que se prepara muy bien y lo hace de manera estupenda, ¿no? Entonces, pues por eso de pronto me es difícil establecer reglas, pero sí sabemos que por lo menos tiene que haber un principio de respeto hacia la audiencia y tiene que haber este esfuerzo de síntesis, porque pues más es menos es más. Entonces, perdón que me regrese a hipnótica, pero de hipnótica me puedo saltar a otras de las posibilidades que están dentro de Audiora. Hay un programa, por ejemplo, de budismo, tiene como propósito ver la vida desde la perspectiva, desde la óptica budista. Este es un programa que se hace a partir de una sesión de budismo laico, ¿no? Pero es una sesión de budismo que dura 2 horas. Y nosotros lo que hacemos es editar hasta llegar a los 15 minutos, ¿no? 10, 15 minutos. Porque es quizá, hablando del spam, José Ángel, pues es quizá el espacio que te pueden dar para escuchar un programa con esta temática. 15 minutitos y sales renovado y con otra perspectiva de la vida. Exacto. Puede ser interesante. Oye, pero hay muchas dudas, poco tiempo, Alejandro. Sí. ¿Cómo se financian estas producciones? ¿Ya son autosustentables? ¿Ya están generando ganancias, por ejemplo, de ir de la radio a la internet? Me parece que ahora también se está dando otro fenómeno que es tal vez regresar del podcast a la radio, ¿no? En instituciones públicas. Creo que eso se está haciendo también. Pues hay muchos modelos, pero pocos que han sido exitosos. Eso es, hay que decirlo así. Voy a contestar la pregunta en 2 partes. La primera, lo de los modelos, pues decía yo o adelantaba yo un poco el modelo que tiene, por ejemplo, Convoy. Convoy es un colectivo de podcast al cual uno se suscribe. Entonces como pagas otros servicios digitales, pues una cierta cantidad mensual por tener acceso a esos contenidos. Ha resultado bien porque pues llevan por lo menos ya algunos años sobreviviendo en Convoy. En el caso de Dixo apostaron por la comercialización de los espacios. No resultó muy bien porque las figuras que tenían ahí demandaban una paga mucho mayor que la que se podía dar en ese momento y pues terminaron poco a poco abandonando el proyecto. Entonces es un modelo que pues no sirvió. Así como Suena tiene un modelo más como de afiliación con otras empresas a las cuales les pueden un poco vender el contenido, ¿no? Y entonces pues se pueden asociar a algún tipo de otro medio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y entonces así es como pueden ir financiando sus producciones. Puentes intentó ser completamente independiente y pues buscar patrocinadores a través de agencias y eso no funcionó porque para las agencias todavía el podcast sigue siendo ajeno y pequeño en número.
aunque es el que más ha crecido o de los medios que más han crecido recientemente, incluso el que más creció en Estados Unidos el año pasado, de todos modos sigue siendo un pequeño pedazo, muy pequeño pedazo de ese gran pastel de medios y además está muy fragmentado. Entonces, es difícil que uno pueda llegar y decirle a una agencia, oye, ¿por qué no me patrocinas? Yo tengo 100,000 escuchas por programa, que es además una cantidad enorme, ¿no? Tengo 100,000 escuchas por programa, pues patrocíname. Y te dicen, híjole, es que Facebook me permite llegar a 1,000,000 con ese mismo patrocinio. Lo que mencionabas, la segunda parte, es también, es muy interesante porque yo creo que los medios públicos en general, también los comerciales, pero los públicos en especial por esta difícil situación por la que estamos pasando todos los medios públicos, ¿no? Yo creo que pueden encontrar ahí una beta de contenidos muy interesante, una beta de contenidos que les permita producir de manera más libre y no bajo un esquema que, si bien ha funcionado, de pronto en estos tiempos de presupuestos muy bajos, termina siendo muy restrictivo, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de que esa radio pública, que quizá nada más está presentando música, obviamente no es el caso de Radio Educación, pero es el caso de muchas radios estatales y es el caso de radios pues también federales, pero que no tienen ahorita la capacidad de producción que deberían, pues pueden encontrar esos programas, esos nuevos formatos en este mundo padre que es el podcast y en este mundo de una oferta inmensa de contenidos, ¿no? Y entonces puedes experimentar otras cosas que intentar resolverlo todo dentro de casa, que pues claro, tienes varios talentos en casa, pero pues los talentos mismos se tienen que ir renovando y a veces necesitas las ideas. Y quizá hay un programa que necesita a un buen productor de radio pública, pero que tiene unas excelentes ideas. Los podcasts infantiles, por ejemplo, uno puede encontrar unas joyas de verdad de formato que no están en la radio comercial y que bien haría la radio comercial o la radio pública, mejor aún, en retomar y en decir, a ver, esto que hacen estas personas, ¿por qué no lo jalamos? ¿Por qué no nos jalamos estas personas? Y vemos cómo producirles un programa, pero ahora para lo radiofónico. Entonces, hay una cantidad de posibilidades infinitas, siempre y cuando, pues, lo primero se empiece a resolver. Me refiero a lo primero que mencionaba en esta intervención, es decir, a la parte económica. Y creo que involucrar a las personas, involucrar a la audiencia de un podcast sirve para también hacerlos partícipes. Y esto que mencionábamos, que no escuchan podcast porque no saben cómo, cada vez sea el menor de los problemas. Y que se sientan, ahí un poco es el caso de Enchular tu Historia, que se sientan involucrados de una manera muy paradigmática, ¿no? En Enchular tu Historia, ya lo adelantaba un poco Graciela y muchas gracias, lo que hacemos es tomar las historias de la audiencia, les pedimos que nos manden una historia de 3 minutos grabada como les sea posible, y nosotros lo que hacemos es pasar esa historia por lo que le llamamos los talleres de afinación y balanceo sonoro, y la platicamos, la discutimos y al final presentamos esa historia quizá en la versión que uno tiene en la cabeza cuando le está contando. O sea, la vuelven a grabar con otro equipo, o sea, la historia es la que propone una versión el público, radiofónica. Ajá. Y se vuelven galanes. Pues es a veces, nosotros creemos mucho en como esta parte de, llamamos como radio dogma, que es como viene el producto, hay que mejorarlo, ¿no? Es como un poco esto de enchular tu máquina, ¿no? Sí. La gente llega con el coche todo destartalado, pero pues es un Mustang 65, pues hay que, ¿no? Y pum, 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 pum. Y te lo dejan como nuevecito. Como nuevo, ¿no? Exacto. Oye, Alejandro, entonces, pues, ¿qué te parece si escuchamos un fragmento de esta Enchular tu Historia? Ah, padrísimo. Tus historias son fantásticas. Solo que algunas veces requieren un poco de producción. Algo de maquillaje en sus letras. Un traje sonoro que las haga lucir despampanantes. Incorporarles algunos ritmos sincopados para sorprender. Y aquí hacemos eso. Bienvenidos. Vamos a enchular tu historia.
Bienvenida, bienvenido a la segunda emisión de este programa cuya existencia entera depende de ti, de tu vida, de tus experiencias, específicamente de tus anécdotas e historias. Son estas el material que retomamos, reimaginamos, reencuadramos y en suma, enchulamos para mostrarte todo su potencial. Eso sí, tenemos que hacer una advertencia. Claro. Esta historia hace referencia a temas sexuales y de consumo de droga, por lo que se recomienda discreción en caso de tener niñas o niños cerca y escuchando. Ahora, toda historia le van bien algunos sonidos que le van acompasando y que le pueden de alguna manera dar también textura. Sin duda, habría que estar muy listos con efectos de los pasos por escalera, por ejemplo, cuando tienen que salir corriendo del edificio. Lo que sigue es la música, amigo. ¿Qué música te parece que puede acompañar esta historia? Pues mira, yo creo que aquí sí la podemos dividir en dos partes. Tenemos un inicio muy feliz, un inicio en donde parece que todo va muy bien. ¿Y cómo sonaría el amante? Saluda, amante. Hola. Buenas tardes. ¿Hola? ¿No? ¿Qué diría el amante entonces? ¿Estás listo? Estoy completamente listo. Este es el gran momento. Pongan atención, suban el volumen, deje lo que está haciendo y concéntrese, que esta es la historia enchulada. Cuando empezó a temblar, súper feo. Y pues la casa se movió así bien gacho. Y yo llevaba un vestido camisero de puros botones adelante, así que me lo puse así y corriendo bajé las escaleras abrochándome el vestido. Y la verdad es que pensé en ese momento que bajaba las escaleras que no me gustaría morir al lado de mi amante. Fue un momento de revelación porque me di cuenta de cuánto quería a mi noviecito. Alejandro Joseph Steinú, estas producciones de Audiora pues son muy interesantes y volviendo un poco a este tema de cómo hacer el podcast autosustentable o incluso lucrativo, entendemos que pues tiene que estar en asociación con algunas plataformas como Spotify, YouTube, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast y otras más, ¿no? Y también que hay esta posible asociación con algunas emisoras de radio, en el caso de lo que has comentado, de emisoras públicas, como es el caso de Horizonte o Radio Educación. Cuéntanos cómo manejan esto con estas instituciones y con las plataformas, o sea, en dónde está, digamos, la posibilidad de obtener recursos para que estos proyectos de podcast sean sustentables y sobre todo cómo manejan el asunto del derecho de autor. Sí, existen unas plataformas como las que mencionabas que les llaman agregadores porque lo que finalmente hacen es solo agregar un archivo, que es un archivo RSS, para que tomen de ahí la información y la presenten como una especie de directorio de contenidos. Eso es un agregador al fin y al cabo. Y claro, hay grandes jugadores dentro de los agregadores, ya los has mencionado algunos de ellos. Está desde luego Apple Podcast, que fue un poco el iniciador, pero Spotify se ha metido durísimo y está Stitcher y está Deezer y hay muchas plataformas que están ofreciendo esta posibilidad. Ahora, uno como productor debe procurar que su podcast esté en donde la gente escucha, que es un paradigma muy distinto al que uno puede pensar en términos radiofónicos. Pues en términos radiofónicos tienes tu programa y que sale en una estación. Aquí tienes tu programa y tiene que salir, o lo mejor es que pueda salir en el mayor número de plataformas posibles. No te van a cobrar por tener tu programa ahí, por lo menos no lo han hecho hasta ahorita y esperemos que siga siendo en ese sentido un medio gratuito. No te cobran por estar en ninguna de las plataformas y tú sabes que si alguien escucha en Spotify te puede encontrar y si alguien en Apple Podcast te puede encontrar y así vas incrementando tu número de escuchas reportadas. Ahora, hay empresas que se dedican a justamente ver esos datos y te dicen, bueno, cuando llegues a una cierta cantidad de descargas, yo te puedo acercar a los patrocinadores o a las personas que se quieran anunciar ahí en términos más comerciales. Y entonces,
es un poco como una especie de círculo en donde todo el mundo va poniendo un granito de arena para que al fin y al cabo esto pues pueda funcionar. Parte de lo que está cambiando un poco es justamente esta parte de exclusividad que ya mencionábamos. Cuando Spotify se da cuenta que hay suficientes descargas, dice, a ver, aquí hay buen contenido y este contenido lo están descargando mucho. Yo, Spotify, le voy a pagar a esta persona para que siga haciendo su programa, pero lo presente de manera exclusiva en Spotify. Y entonces el programa pues puede aceptar o no, desde luego, y solo son programas que tienen una cantidad infernal de radioescuchas o de podcast escuchas, perdón. Y entonces, pues ahí hay una forma de negociar. No es lo que sucede en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos apuestas a estar en todas las plataformas posibles e incluso a buscar tus propios patrocinadores. Pueden ser patrocinadores que pues anuncien simplemente lo que están pues ellos presentando o lo que quieran anunciar, o puede ser a través de ligas afiliadas, es decir que pues tú dirijas a un lugar en donde de colchones, ¿no? Y por cada venta de un colchón pues algo te toque, o puedes usar el programa como una plataforma para vender lo que le llaman el merchandising, ¿no? Y entonces pues tienes tu playera de Audiora y tu gorra de Audiora y vendes esa playera y esa gorra para que la gente un poco te ayude a financiarlo. Hay estos modelos de crowdfunding, entonces pues le pides a la gente que pues te ayude, o de Patreon, ¿no? Que te ayude pues con una especie de pues dinero que te puedan ahí enviar de manera regular, o pues existe también esta idea de utilizar el programa como un gancho para un otro servicio que ofreces. Alejandro Joseph Steinú, pues nos dejas con un antojo muy grande para entrar y escuchar más de las producciones de Audiora. Dile a nuestro público dónde puede escucharlos. Muchas gracias, Graciela. Pues pueden escuchar todos los programas de Audiora en audiora.com. Ahora, Audiora hay que recordar que se escribe con 2 Ds, es www.audiora.com. O también muchos de nuestros programas, la mayoría de ellos, están disponibles en las principales plataformas agregadoras, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Entonces ahí solo tienen que teclear en la búsqueda, pues ya sea solo por curiosidad o pues muy recientemente lanzamos de Por Vía de Mientras, Antidiurno, en fin. Hay muchas opciones ahí y esperemos que dentro de esas muchas opciones nos escojan a nosotros y nos den, por favor, sus opiniones cuando lo hayan escuchado. Pues llegamos de esta manera al final de una emisión más de El Fin Justifica los Medios. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros y los esperamos, por supuesto, la próxima semana. Les recuerdo, continúe apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.